Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Y antes de meternos en la grilla política, antes de meternos en el tema del debate, los dime, los direte, los análisis, quién ganó, quién perdió, vamos a irnos despacio. El tema principal de este fin de semana, pues no fue el debate, hasta eso, fue la crisis que se vivió entre México y Ecuador. Luego de que rápidamente les doy un contexto, para los que no supieron, el día miércoles el presidente habló sobre el tema de la violencia en las elecciones, en la cual pues decía que era preocupante el asesinato de la candidata a alcaldesa de Celaya, allá en Guanajuato, una candidata morenista que fue ultimada al estilo Colosio, así un colosiazo el que se vivió. El presidente dijo que había que tener mucho cuidado porque incluso se podría repetir algo como lo que se dio en Ecuador, cuando a uno de los candidatos lo eliminaron, ya saben qué, y a pesar de que este era el último lugar en las encuestas, lo que logró es que le achacaron la responsabilidad al apuntero y terminó ganando el segundo lugar. Ante esto, el presidente Noboa de Ecuador embruteció, y ante la reacción de que México estaba resguardando al prisionero político, al perseguido político por el régimen de Noboa, había llegado a la embajada mexicana para resguardarse, estaba en trámite de asilo político, y en un atropello total, en un desplante de estupidez sin precedentes de Noboa, lo metió a la policía de Ecuador, reventó las puertas de la embajada mexicana, golpeó al que estaba cuidando ahí, que es un diplomático mexicano, lo arrastraron y se llevaron al ex vicepresidente. Esto fue algo que nos dejó a todos choqueados. Y es que aunque pareciera que está exagerando, no habíamos visto una posibilidad de que México literal se fuera hasta la guerra tan cercana como lo que vimos el día viernes. Fue verdaderamente impresionante. El presidente rápidamente descalificó este hecho, se lanzó y rompió de manera inmediata relaciones diplomáticas con Ecuador e instó a sus diplomáticos a que le caminaran. Fuga. Finalmente, también al día siguiente, el día sábado, los mexicanos fúricos tras esto empezaron a congregarse a las afueras de la embajada de Ecuador y aseguraban, aunque era una manifestación pacífica, que podría haber pues algún intento de reventar también, hacia el mismo estilo que ellos. Finalmente esto no se dio, pero sí acordonaron esta embajada, creo yo, y estaban ya por salir los diplomáticos ecuatorianos de aquí de México, ya que son non gratos, y ya quitaron o deshizaron la bandera que tenían en la embajada por temor a que fuera vandalizada. Así la tensión internacional. Pero en medio de esto empezó una duda. ¿Quién ordenó esto? Porque estas decisiones pues sí pasan por el presidente, pasan por Noboa, pero resulta, y algo que fue verdaderamente escandaloso, es que la persona que dio la orden para que la policía de Ecuador reventara en la embajada mexicana, que recordemos, una embajada cualquiera, en cualquier parte del mundo, es considerado parte de tu territorio. Es decir, la embajada de Estados Unidos en México no es territorio mexicano, es territorio de Estados Unidos. Y si nosotros vamos y nos metemos a la embajada de Estados Unidos, literal, estamos en la posición de que Estados Unidos declare la guerra por haber invadido su territorio. Y no es exageración. Ante esto empezaron las dudas. ¿Quién inició este golpe? Y resulta que la que promovió este golpe fue una mexicana que acaba de obtener su nacionalidad ecuatoriana, y ella fue la que le pidió a la policía que irrumpiera. En serio, no es broma. Estamos hablando de que esta traidora fue la que le hizo el caldo gordo a Noboa y ordenó a la policía a irrumpir en nuestra embajada. Vamos a verlo. Resultó ser mexicana. La ministra que ordenó el ataque a la embajada de de México en Ecuador. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, es de Durango y recibió la nacionalidad ecuatoriana apenas el 23 de noviembre, es decir, ni 6 meses. Esta señora es la que ordenó el golpe literal, un intento de golpe de Estado,
a la embajada mexicana allá en Ecuador. Así las cosas, esto es verdaderamente escandaloso. Así también el día de hoy sale Putin, sale el gobierno de Vladimir Putin y da a conocer esto. Rusia transmite y extrema preocupación ante Ecuador por la irrupción armada a la Embajada de México, es decir, el gobierno de Putin, el gobierno ruso, le da la razón al presidente López Obrador. Y no solamente es el gobierno ruso, sino que ya varias naciones han estado anunciando esto, y son nada más y nada menos que de nuestro continente: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En Europa y Oriente Medio también España, Irán, Bélgica, Portugal, Reino Unido, la Unión Europea completa y organismos también internacionales como la CARICOM, el ILCE, la Parlasur, la OEA y la ONU han condenado estas acciones cometidas por Ecuador. El día de hoy tomó el micrófono la canciller, discúlpenme, me cuatrapié, la canciller mexicana Alicia Bárcena, e informó la postura del gobierno mexicano ante esto. De la situación de Ecuador y México. En primer lugar, puntos importantes. No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la Embajada de México en Ecuador, ni de agredir físicamente la dignidad del personal diplomático. Segundo, México se ha pegado al derecho internacional respecto a la Convención de Viena y a la Convención de Caracas. México ha mantenido una comunicación directa y constante con Ecuador antes de este incidente, por supuesto, para abordar el tema del asilo. Y si Ecuador tenía una interpretación diferente a la de México respecto a las convenciones de asilo o de Viena sobre relaciones diplomáticas, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas o el Pacto de Bogotá, y no lo hicieron. Vamos a presentar rápidamente, si el presidente nos lo permite y por instrucciones del mismo, cómo fueron los eventos en la embajada. La noche del viernes 5 de abril, fuerzas de seguridad de la República de Ecuador desplegaron un operativo en las inmediaciones de la Embajada de México en Quito, que culminó con el ingreso no autorizado de personal y vehículos de Fuerzas Armadas, agrediendo físicamente al personal diplomático y sustrayendo a una persona a la cual México le había otorgado protección en la figura de huésped y de asilo político. Estas acciones han constituido una flagrante violación al derecho internacional. Y especial mención merece, si ustedes lo ven ahí, aunque no se ve tan claro, se ve claramente cómo entraron a las instalaciones de la embajada por la fuerza, brincándose la barda, abrieron las puertas forzando y lastimando, de hecho, al personal que se encontraba adentro. Las fuerzas ecuatorianas detuvieron a Jorge Glass, lo subieron a uno de los vehículos y partieron fuera de la embajada. Personal de la Fuerza del Orden ingresó de manera ilegal, 2 vehículos de las fuerzas ecuatorianas, y Roberto Carrasco, que es nuestro jefe de Cancillería, que intentó detener los vehículos y que intentó realmente evitar esta acción de violación tan atropellada e ilegal. Y como ustedes lo ven, lo pusieron de rodillas, con cara al suelo, atentando contra su seguridad. Y no sé si tenemos ese video, Jesús, de cómo sometieron. Vamos a informar parte de lo que dijo hoy la canciller mexicana. Y pues así está la tensión. Creo que parte de lo importante es también ver el respaldo que ha tenido el gobierno mexicano de prácticamente todos los países. Eso estaba yo intentando aquí checar, a ver si algún país se habría pronunciado en favor de Ecuador, y no, ninguno. ¿Saben quiénes son los únicos que se han pronunciado a favor de esto? A favor de que Ecuador le haya reventado la embajada a México. Los panistas. Lili Téllez, el Saco de Puz, Joaquín López Dóriga, estaban el viernes que regocijaban, estaban contentísimos, y dice uno, a ver,
que alguien les explique a esta bola de estúpidos que también son mexicanos y que cuando otro país comete un atropello como este, están atentando contra nuestra soberanía, pero es que son tan entreguistas que no importa si es Estados Unidos, si es España, si es Inglaterra o si es Ecuador. Ellos les encanta ponerse de rodillas y obedecer, por no decir groserías. Pero la verdad es que es tristísimo, tristísimo y lamentable que hasta Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo para apoyar a este ataque a la soberanía mexicana y que los asquerosos paniaguados respalden a Ecuador y a Noboa, dices tú. ¡Wow! Pero bueno.